Muy bien, en la sección del día martes, la lección nos presenta una faceta muy particular y especial del gran siervo de Dios conocido como Abraham. Y en este día nos presenta ejemplo de fe. Un ejemplo es un modelo, un ejemplo es algo que se exhibe como un modelo del cual puede replicarse, duplicarse y hacerse una copia de él. De tal manera que son ejemplo de fe el que nosotros podemos aprender en este día de la lección. Aunque lejos de ser perfecto, Abraham era realmente un hombre común, un hombre sencillo, un hombre, podemos decir, con debilidades, con fortalezas, un hombre de manera natural. El ejemplo que podemos ver aquí que Abraham demuestra ser un hombre realmente que confía en Dios. Un hombre que tenía depositada su confianza y su fe en Dios. Tanto así que él estuvo dispuesto a dejar su tierra, su parentela, su nación, sus costumbres, podemos decir, su comida, sus familiares. Vaya, dejó todo. Él dejó para ir a una tierra que Dios le mostraría, una tierra que él ni sabía cómo era, qué gente había, no sabía nada de ello. De tal manera que él estuvo dispuesto a abandonar, a sacrificar y a dejar todas sus costumbres y avanzar por fe hacia donde Dios lo dirigiría. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, podemos ver algo maravilloso. Hebreos 11, versículo 8 dice así: por fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Oiga bien, él fue llamado y lo que hizo fue obedecer para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió, dice, sin saber a dónde iba. Es fácil salir y si usted sabe hacia dónde va, pero si usted sale y va a un lugar donde no sabe, eso hay incertidumbre, hay inseguridad. Pero Abraham confió tanto en Dios que dice aquí que él esperaba una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, él salió esperando algo que Dios le había prometido. De tal manera que Abraham estuvo dispuesto a dejar atrás toda su cultura, toda su gente. Dice así, dejó atrás su pasado. La lección aquí es obvia para cualquiera de nosotros, especialmente para los que tenemos un pasado que no está en armonía con la voluntad y la ley de Dios, lo que nos incluye a todos. Realmente tú y yo hemos dejado costumbres, hemos dejado vicios, hemos dejado muchas cosas, pero realmente nosotros debemos de obedecer por fe y avanzar por fe como lo hizo este hombre de Dios conocido como Abraham. Dice que salió sin saber a dónde iba. A corto plazo, él sabía que no sabía hacia dónde iba, pero a largo plazo él esperaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por eso él salió por la fe, porque él esperaba una ciudad cuyo arquitecto es Dios, de tal manera que él esperaba algo hermoso. No le importaba su sacrificio, no le importaba lo que dejaba o tenía que abandonar. Él avanzaba por fe, y esto es el ejemplo de fe que podemos ver aquí en este día de la lección. Él realmente vivió como extranjero y como peregrino. Cuando cualquiera de nosotros da el gran salto de fe y entrega su corazón por completo a Dios, realmente no sabe hacia dónde va o lo que va a pasar adelante. De tal manera que esto es así. Dice aquí, el mayor ejemplo de fe del Antiguo Testamento fue lo que Abraham estuvo dispuesto a hacer con su hijo sobre el monte Moria, por orden de Dios. O sea, Abraham recibió una orden: ofréceme a tu hijo en sacrificio y sacrifícalo allá en el monte Moria. Abraham obedeció a tal grado que confió en que Dios podía, aún de matar a su hijo, volverlo a la vida. Eso lo dice aquí en Hebreos capítulo 11, versículo 17 en adelante. Dice, por fe Abraham, cuando fue aprobado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiendo dicho en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también
le volvió a recibir. O sea, de una manera de sentido figurado, él lo volvió a recibir en vida a su hijo Isaac. De tal manera que es el mayor ejemplo de fe. Y este ejemplo de fe de Abraham es un hermoso ejemplo de fe, de confianza, de estar dispuesto de dejar cosas para avanzar por fe y recibir la promesa o la bendición de nuestro Padre Celestial. Yo recuerdo hace un tiempo cuando estuve colportando en mi país que salí un día con solo el pasaje, o sea, el boleto para pagar la transportación para ir a cierto lugar a hacer la obra de Dios. Y yo esperaba que Dios me diera la bendición, aunque no tenía nada en mi bolsillo. Salí a aquel lugar, me puse a hacer el trabajo que tenía que hacer y ¿saben qué? Dios me dio la bendición y me dio el dinero para regresar y mucho más. De tal manera que Dios es fiel, Dios es verdadero. Nosotros tenemos que tener confianza, seguridad en Dios, porque eso se llama tener fe. Y estos son los ejemplos de fe de lo que estamos hablando. Continuemos con esta lección, recibamos más bendición, estudiemos la lección del día miércoles con el tema que es Abraham el peregrino.